Hola a todos, bienvenidos. Este es el trabajo práctico número 2 de la materia Redes y Comunicaciones. Yo soy Arena Federico y de nuevo me acompañan Chacho Matías y Ariel Espinosa. En este video vamos a repasar los conceptos claves del trabajo práctico, que son los protocolos de comunicación organizados por capas del modelo OSI y todo lo relacionado con el direccionamiento IP. Nuevamente, este video va a estar dividido en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de la teoría y en la última parte vamos a hablar del caso práctico que realizamos en Cisco Packet Tracer. Bien, voy a arrancar con los protocolos de la capa 2, la llamada capa de enlace de datos. La capa 2 se ocupa de cómo los dispositivos se comunican dentro de una misma red local. Acá entran los protocolos que trabajan con direcciones físicas, o sea, las direcciones MAC. El primero de estos protocolos es ARP o Address Resolution Protocol. Su trabajo es muy concreto. Cuando un equipo sabe la IP de destino, pero no sabe la dirección MAC, manda un broadcast a toda la red preguntando quién tiene esa dirección IP y el dueño de esa IP le responde con su dirección MAC. En cambio, RARP hace exactamente lo contrario. A partir de una dirección MAC, pregunta a un servidor cuál es su IP. Hoy en día está en desuso porque fue reemplazado lentamente por el protocolo de DHCP. Pasando al siguiente protocolo, nos encontramos con Ethernet. Ethernet es el protocolo LAN más utilizado en todo el mundo. Este protocolo organiza los datos en tramas que incluyen la dirección MAC de origen, la dirección MAC de destino, los datos y un checksum para la detección de errores. El siguiente protocolo es Token Ring, que en realidad Token Ring era una tecnología de IBM donde los equipos se conectaban en un anillo y solo podía transmitir el que poseía este token, evitando así las colisiones. Fue reemplazado casi completamente por Ethernet. El siguiente protocolo es FDDI, que en su totalidad era similar a Token Ring, pero usaba fibra óptica para mayor velocidad y distancia. Ethernet terminó adoptando algunas de sus ideas. El siguiente protocolo es ATM. ATM divide todo en celdas fijas de 53 bytes, 48 de datos y 5 de cabecera. Era orientado a conexión y fue muy usado en redes de telecomunicaciones. El siguiente protocolo es HDLC. Es un protocolo clásico de enlace que organiza la comunicación en tramas y usa una ventana deslizante y retransmisiones para garantizar la entrega. Y por último tenemos a CDP, que es un protocolo de Cisco que permite a dispositivos Cisco descubrir información de sus vecinos directamente conectados. Nombre, modelo, dirección IP. Es muy útil para administración y diagnóstico. Bien, pasamos a los protocolos de la capa 3, la capa de red. La capa de red se ocupa del direccionamiento lógico y el enrutamiento. El protocolo principal acá es Internet Protocol. IPv4 usa direcciones de 32 bits. Es el estándar que conocemos. 4 números separados por puntos. Este protocolo permite fragmentar paquetes si son muy grandes para una red intermedia. Luego tenemos IPv6. Apareció porque las direcciones IPv4 empezaron a agotarse. Usa 128 bits y tiene una cabecera más simple, y los routers ya no fragmentan. Si el paquete es muy grande, le avisan al emisor para que lo ajuste. El siguiente protocolo es ICMP. Es el protocolo de control de IP. No transporta datos de usuario, sino mensajes de error y diagnóstico. El ping usa ICMP, concretamente los mensajes echo y echo reply. El siguiente protocolo es IGMP, que se usa para gestionar la multidifusión. Permite que los routers sepan qué hosts pertenecen a un grupo multicast y así reenviar el tráfico solo a quien le interesa. El siguiente protocolo es X.25.
Era una red pública de conmutación de paquetes. IP podía viajar encapsulado dentro de X25 como si fuera una red intermedia. El siguiente protocolo es NetBEUI. Era un protocolo no enrutable, diseñado para las LANs muy pequeñas. Era veloz, pero no podía cruzar routers. El siguiente es IPX. Era el protocolo de red de Novell. Funcionaba parecido a IP, pero en entornos network. Era de mejor esfuerzo, sin garantía de entrega. Por último, tenemos AppleTalk, que fue el protocolo de red de Apple antes de que adoptaran IP. Se destacaba por la autoconfiguración. Los dispositivos elegían solos su dirección. Sigue explicando la capa 4, que es la de transporte, que esta es la que garantiza que los datos lleguen correctamente de un extremo al otro. Los dos grandes protagonistas acá son el TCP y UDP. El TCP es orientado a conexión y confiable. Antes de mandar datos, establece una conexión con el famoso handshake de 3 vías: SYN, SYN-ACK y ACK. Una vez conectados, usa ventana deslizante para controlar el flujo, números de secuencia para ordenar los datos y retransmisiones si algo se pierde. Es el protocolo ideal cuando la integridad importa: páginas web, correo, transferencia de archivos. UDP, en cambio, es sin conexión, manda los datos y listo, sin verificar si llega. Su encabezado es mínimo, solo 8 bytes. No garantiza entrega ni orden, pero es mucho más rápido. Se usa en video, en tiempo real, llamadas de voz, juegos online, donde preferís perder un paquete antes que pegar una red de transmisión. SPX era el equivalente a TCP en el ecosistema de Novell. Trabajaba sobre IPX para garantizar la entrega ordenada de los datos. Luego tenemos los protocolos de la capa número 5, que es la de sesión, que esta gestiona el inicio, mantenimiento y cierre de las conversaciones entre aplicaciones. NetBIOS es una API que permite a las aplicaciones en una LAN encontrarse por nombre en vez de por IP o MAC. Gestiona el inicio y cierre de sesiones entre aplicaciones y también permite enviar mensajes broadcast sin sesión previa. RPC, Remote Procedure Call, permite que un programa llame a una función que está en otra máquina como si fuera local. Usa dos componentes llamados stubs. El del cliente empaqueta los parámetros, los envía por red, el stub del servidor los desempaqueta y ejecuta la función. La respuesta vuelve por el mismo camino. Luego tenemos SSL, Secure Sockets Layer. Esta ofrece una comunicación segura sobre TCP. Establece una handshake donde cliente y servidor negocian algoritmos de cifrado y el servidor se autentica con un certificado. Después cifra todo el tráfico. Cuando HTTP usa SSL, se convierte en HTTPS. Luego tenemos los protocolos de la capa número 6, la de presentación, que esta capa se ocupa de la representación de los datos para que dos sistemas con arquitecturas distintas se entiendan. Tenemos el protocolo ASN1, que es un estándar para describir la estructura de la información de manera independiente de la máquina. Define cómo se ven los datos y luego las reglas de codificación como ver. Los convierten en bits. Así dos equipos completamente distintos pueden intercambiar información sin malinterpretarla. Luego tenemos los protocolos de la capa número 7, la cual es la de aplicación. Llegamos a la capa de aplicación donde viven los protocolos que usamos directamente. SMTP se encarga del envío de correo electrónico entre servidores. Es un protocolo push, empuja el correo desde el cliente al servidor. Luego tenemos SNMP, que este permite a los administradores monitorear dispositivos de red, routers, switches, servidores desde una consola central. Los dispositivos tienen un agente para reportar al manager. Luego tenemos FTP, que es para transferencia de archivos. Usa dos conexiones TCP
una para comandos en el puerto 21 y otra para los datos en el puerto 20. Tiene modo activo y pasivo, siendo el pasivo el preferido cuando hay firewalls de por medio. Luego tenemos SSH, que esta proporciona acceso remoto seguro. Reemplazó a Telnet porque cifra todo el tráfico usando criptografía de clave pública para autenticarse y cifrado simétrico para los datos. Luego tenemos Telnet, que es el predecesor de SSH, que esta nos permitía un acceso remoto pero enviaba todo en texto plano, incluyendo usuario y contraseña. Prácticamente ya no se usa. Luego tenemos el HTTP, que es el protocolo de la web. Funciona con petición y respuesta sin estado y tiene métodos como GET, POST, PUT y GET. Responde con códigos, 200 es éxito, 404 es que no encontré el recurso y 500 es error del servidor. Luego tenemos el POP3, que este descarga los correos del servidor al cliente y los borra del servidor. Sirve bien si usas un solo dispositivo, pero no sincroniza entre varios. Luego tenemos IMAP, que en cambio mantiene los correos en el servidor y sincroniza en todos los dispositivos. Es más complejo, pero mucho más flexible. Luego tenemos el ZIF o SMB, que este nos permite compartir archivos e impresoras en red local. Incluye bloqueo de archivos para que dos usuarios no escriban al mismo tiempo. Luego tenemos el NFS, que este hace que un directorio remoto parezca local. Lo monta en el árbol de directorios del cliente usando RPC internamente. Luego está LDAP, que este organiza la información de usuarios y dispositivos en una jerarquía llamada árbol de directorio. Se usa muchísimo para autenticación centralizada en redes corporativas. Luego tenemos NNTP, que era para grupos de noticias y discusión. El usuario descargaba artículos de un servidor y podía publicar los suyos. IRC es uno de los protocolos de chat más antiguos, usa servidores centrales y canales de texto sin cifrado nativo, pero fue el precursor de muchas herramientas de chat actuales. Ahora hablaremos de las clasificaciones de dirección IP. Las direcciones IPv4 se clasifican en 5 clases según el valor del primer octeto. Clase A va del 1 al 126 y está pensada para redes enormes, gobiernos, corporaciones, con millones de hosts. Clase B va del 128 al 191 para organizaciones medianas como universidades. Clase C va del 192 al 223. Es la más usada en redes locales pequeñas con hasta 254 hosts por red. Clase D va del 224 al 239. Está reservada para multicast y clase E del 240 al 255, solo para uso experimental. Máscara de red y dirección IPv4. Una dirección IPv4 tiene 32 bits, organizados en 4 octetos. Los representamos en decimal separado por puntos. Por ejemplo, 192.168.1.32. Cada octeto puede ir del 0 al 255. La máscara de subred es lo que le dice a la red cuántos bits corresponden a la red y cuántos al host. También tiene 32 bits, una serie de 1 seguida de una serie de ceros. Los 1 marcan la parte de red, los 0 la parte del host. El router determina si un destino está en la misma red haciendo una operación AND lógica entre la IP del destino y la máscara. Si el resultado coincide con la red local, lo entrega directamente, si no, lo manda al gateway. IP estática versus IP dinámica. Una IP estática la configura manualmente el administrador y no cambia. Es ideal para servidores, impresoras de red, gateways, porque otros dispositivos necesitan encontrarlos, siempre en la misma dirección. Una IP dinámica la asigna automáticamente el protocolo DHCP. Se alquila por un tiempo determinado. Y cuando expira o el dispositivo se desconecta, esa dirección vuelve al pool para reutilizarse. Es lo estándar para laptops, celulares y estaciones de trabajo. Parte de red y parte host. Reglas de asignación. Toda dirección IP se divide en dos partes. La parte de red identifica el segmento
Todos los equipos de la misma LAN deben compartirla. La parte del host identifica el dispositivo de forma única dentro de ese segmento. Hay reglas importantes para asignar IPs. Primero, cada dispositivo debe tener una IP única en su red. Segundo, todos los equipos del segmento deben tener la misma parte de red. Tercero, la dirección donde todos los bits del host son 0 están reservados para identificar la red. Cuarto, la dirección donde todos los bits del host son 1 están reservados para el broadcast. Y la fórmula para saber cuántos hosts útiles tiene una red es 2 elevado a n-2, donde n es el número de bits del host. División de subred. El subnetting permite dividir una red grande en segmentos más pequeños y manejables. El proceso consiste en tomar prestado bits de la parte del host para crear un identificador de subred intermedio. Cuanto más bits tomamos, más subredes conseguimos, pero menos hosts hay disponibles de cada una. El salto entre subredes se calcula restando el valor del último octeto de la máscara a 256, por ejemplo. Con máscara .128 el salto es 128. Las subredes empiezan en .0 y .128. Los beneficios del subnetting son claros. Reduce el tráfico del broadcast, mejora la seguridad al aislar segmentos y facilita la escalabilidad de la red. FLSM y VLSM. Hay dos metodologías de subneteo. FLSM divide la red en partes iguales, todas las subredes tienen la misma máscara, es simple de administrar pero desperdicia direcciones cuando los segmentos tienen necesidades muy distintas. Y luego la VLSM. Es la evolución, permite asignar máscaras de diferentes longitud a cada subred según sus necesidades reales del host. Primero dividís para el segmento más grande y de los bloques sobrantes sacás los más chicos. Maximiza el uso del espacio de direcciones. Para funcionar necesita protocolos de enrutamiento sin clase como OSPF o RIP-V2 o EIGRP. Luego tenemos la VPN, la VLAN y DMZ. Una VPN, una red privada virtual, crea un túnel cifrado sobre Internet para conectar dispositivos o redes de forma segura. Garantiza confidencialidad, integridad y autenticación. Puede ser de acceso remoto, un usuario que se conecta desde su casa a la red de la empresa, o sitio a sitio, que une directamente dos sucursales. Una VLAN, red de área local virtual, segmenta lógicamente una red física en múltiples redes independientes. Puedes tener equipos en el mismo switch, pero en la VLAN distintas no va a poder comunicarse sin un router. Mejoran el rendimiento reduciendo el broadcast. Aumentan la seguridad y dan flexibilidad administrativa. La DMZ. Zona desmilitarizada. Es una subred intermedia entre el Internet y la red interna. Ahí se ponen los servidores que necesitan ser accesibles desde afuera, web, correos, DNS, pero sin exponer la red interna. Un firewall controla el tráfico entre Internet y la DMZ, y otro entre la DMZ y la red interna. Si un atacante compromete algo en la DMZ, no llega directamente a la red privada. Para empezar la práctica, tuvimos que implementar un método VLSM para nuestras redes, creando 4 subredes específicas: informática, administración, consultorio y vigilancia. Una vez calculadas las máscaras para cada subred, configuramos todos los dispositivos con sus respectivos rangos de IP y su puerta de enlace o default gateway. Este gateway es fundamental porque es la ruta de salida que comparten los equipos en una misma subred para poder comunicarse con las demás subredes o con el exterior. Pero una vez planteado esto, nos topamos con un problema físico. El router solo contaba con 3 puertos GB de Ethernet disponibles, como verán, y nosotros teníamos 4 subredes que conectar. Fue ahí donde optamos por implementar las VLANs y la técnica de router
on a stick. Esto básicamente nos permite canalizar el tráfico de las 4 redes a través de una sola conexión física hacia el router. Para lograrlo, fuimos a la terminal del router. Mediante comandos dividimos ese único puerto físico en 4 subinterfaces lógicas, generando la Gigabyte de Ethernet 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, cada una con un identificador 10, 20, 30 y 40. En paralelo creamos las 4 VLANs en la configuración de los switches. A nivel físico conectamos el router al switch principal usando el cable de cobre directo, que es esta línea continua que se puede apreciar. Y para conectar los switches entre sí utilizamos cable de cobre cruzados. Para que esto también funcione, configuramos los puertos que unen a los switches y el router en modo trunk, que sería el modo troncal, lo que permite que por ese mismo cable viajen los paquetes de datos de todas las subredes mezclados. Luego, en los puertos donde conectamos los dispositivos finales como las PC o cámaras de cada subred, configuramos el modo acceso, indicándole al switch exactamente a qué VLAN pertenece cada dispositivo enchufado. Una vez que toda la red estaba conectada y ruteando, el último paso fue aplicar las restricciones de seguridad mediante la lista de control de acceso ACL en el router. Implementamos reglas estrictas, como por ejemplo el acceso a las cámaras quedó bloqueado para la empresa, permitiendo que solo el servidor IOT y la PC de monitoreo puedan verlas. Y para evitar accesos no autorizados por la puerta trasera, restringimos el acceso web al servidor IOT, exclusivamente a la red de informática.